Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y ya escuchamos ese aplauso de Dulce Alonso en este maravilloso viernes de mayo. Cuán esperado este día definitivamente para pasar pues en plenitud este próximo fin de semana que en Ciudad de Guatemala pues mañana se festeja el Día de las Madres. En países latinoamericanos creo que es el primer domingo también del mes de mayo. Así que es momento de seguir compartiendo esos pequeños y gratos momentos, por supuesto, en familia. Recordemos que la familia es ese pilar fundamental para una buena sociedad, para poder seguir aportando a nuestra comunidad y por supuesto a nuestro país. No somos perfectos, definitivamente que no, pero juntos hacemos un gran equipo, somos una gran tribu, somos una familia, cada uno con sus detalles, con sus errores, con sus desaciertos, pero que definitivamente la familia es ese pilar fundamental, es eso que llena el alma, el corazón y el espíritu y que definitivamente nos hace sentir plenos. Hoy estaremos conversando con mi querida amiga Janet Codis y definitivamente es bonito tenerte con nosotros, con tu vasta experiencia. Anteriormente conversamos de tu libro, estuvimos compartiendo contigo y con tu esposo. Y qué bonito de verdad es el conocerte, el saber más de ti, el saber de tu vocación a través del magisterio, que esto antes de entrar al aire hablábamos de lo importante que es un maestro en la vida de nuestros hijos, de lo importante que es nuestra función también como hijas, ¿verdad? Porque en algún Exacto. momento pues se cambian un poquitito los papeles. Así que buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece ese corazón? Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, muy bendecida, muy contenta de estar aquí en el programa. Y aquí estoy para que platiquemos, conversemos, dejemos esos mensajes lindos para todas esas madres bellas y geniales que tiene nuestro país de Guatemala. Pues mira que este es un mes muy lindo para los creyentes católicos. Se celebra todo el mes a la Virgen María, Sí, ¿verdad? así Y es. hace unos días lo comentaba por acá, lo anotaba que pues las madres tenemos esa misión divina, ¿verdad? Y todo inicia con la historia de la Madre María, ¿verdad? Exacto, Que sí. trajo a ese maravilloso niño y que vino a cambiar la historia de nosotros los seres humanos. Qué función Exacto. tan maravillosa, tan fundamental, esta historia tan divina que da inicio al mundo. También conversábamos que pues las familias no son perfectas, que pues tal y como lo prometió Jesús, ¿verdad? Que en este mundo tendremos inconvenientes, aflicciones, tristezas, alegrías, entusiasmo, pero cada una de nuestras mañanas son nuevas y con todo lo que tenemos, con todo lo que nos quedó, con eso tenemos que proseguir hacia la meta. ¿Qué opinas? Exacto. Yo siento que lo que tú has dicho tienes toda la razón. Dios en su plan divino y perfecto creó a la mujer con ese don de llevar el milagro de la vida Uy, sí, en qué su lindo. seno Ujú, y nos legó a Mamá María ujú, como el ejemplo de mujeres para poder soportar todas las pruebas, ujú, porque media vez pertenecemos a este mundo, no estamos exentos de problemas ujú. o de situaciones difíciles, pero todo con Dios lo podemos superar, porque la fe y la oración tienen poder. Y Totalmente. las mujeres que han tenido este don divino de poder portar
a un ser vivo dentro de su seno, Ujú. les da las fuerzas que uno no se imagina de dónde sale tanta fuerza para que una madre pueda hacer y ejercer tantas funciones dentro de su familia. O sea, una madre tiene miles de roles que desempeñar dentro de la familia y el amor que una madre siente por un hijo no se compara con nada. Totalmente que no. Y es que en la recién, en este recién descanso que tuvimos, pues acá en Ciudad Guatemala, que es la Semana Santa, nosotros pues somos un país de mucha cultura, de muchas tradiciones. De hecho, hemos sido premiados y revistas, fotógrafos, vienen a nuestra bella ciudad a ver esas alfombras, las famosas procesiones, que de hecho Sí, tenemos una de las procesiones más largas, más grandes en cuanto a metros cuadrados, que está en en la ciudad colonial, en Antigua Guatemala, y esas alfombras tan maravillosas, tan espectaculares, también en canales de televisión. No sé si ahora esto sucede, pero cuando yo era niña, recuerdo que en los canales nacionales se pasaban mucho esas películas de la crucifixión, del sí, nacimiento, sí, de la muerte de Jesús. También una historia que me llamó mucho la atención, que también hablamos de esas madres de corazón, ¿verdad? Que no son biológicas, sino son madres de corazón. Por ejemplo, la historia de Jocabed con Moisés, ¿verdad? sí, Que ella, por querer salvar a este niño que traía una promesa en el mundo, tuvo ese instinto materno con este bebé y lo salvó, lo cuidó, lo protegió. Y se cumplió la misión y la promesa, ¿verdad? exacto. Así es como yo veo, por ejemplo, en tu vocación. Tú eres maestra de profesión, trabajaste muchísimos años en la docencia y sé que agregaste y aportaste mucho valor en la vida de tus alumnos. Sí, gracias. Así es. Uno como docente, cuando uno trae la vocación y uno pone todo su amor en este desempeño como docente, uno puede a veces suplir las necesidades de muchos de sus alumnos. Ujú. Por ejemplo, alumnos que tal vez estén pasando por una situación complicada en Claro. casa, uno puede ser ese refugio de amor que ellos pueden buscar y encontrar en la institución educativa. También niños huérfanos Claro. que pierden a su madre siendo niños de 5 o 6 años o que pierden a su padre por alguna situación que es inesperada, que es dramática y que es brusca de momento. Ujú. Entonces, cuando uno tiene ese amor en su corazón, uno puede ser un sostén y un apoyo emocional para estos niños porque están manejando un duelo. Y aunque los colegios, la mayoría tienen un departamento de psicopedagogía, pero uno dentro del aula pasa varias horas con ellos y qué lindo poder ser el refugio y el apoyo emocional para estos niños que en un momento determinado puedan escuchar una voz cálida, una voz que les dé confianza, que les dé tranquilidad, que les dé paz Mm. y poder llorar y abrazarlos a ellos en ese momento de dolor. Totalmente. Y es que yo considero que el centro educativo se convierte, pues pasan los chicos Mm. la mitad de su día ahí, Sí, ¿verdad? Entonces se convierte como en ese segundo hogar. Y yo como mamá, por ejemplo, tengo en mi mente y en mi corazón a tantos maestros y maestras que han sembrado en el corazón de mis hijos y lo agradezco tanto, ¿verdad? Porque definitivamente eso es esa vocación, pero con amor, porque ustedes se exacto. convierten en esa segunda familia y como nos enseñan en los colegios y en la universidad, la familia es la base de la sociedad, Así es el es. pilar importante de una sociedad. Sí, No podemos dejar de decir que hoy por hoy pues hay muchas fracturas en las familias, mucho sí. más que antes, porque antes pues la mujer toleraba muchísimo y entonces el divorcio no era tan explícito ni tan común. eh, Fracturas en cuanto a duelos, ¿verdad? Exacto.
esas familias también diferentes en donde vive mamá, abuelita y los niños, Sí. o donde vive el papá, su mamá y los chicos, porque probablemente la mamá falleció por X circunstancia, Exacto. pero que definitivamente no importa el modelo de familia que tengamos, lo importante es mantener esa base sólida. Exacto. Lo importante en la familia, independientemente de cómo sea la situación que los niños puedan estar experimentando dentro de su familia, lo importante es que es la primera escuela doméstica, Claro. donde los niños van a crecer y aprender lo que son valores, Ujú. lo que es aprender estabilidad emocional, Totalmente. a respetar la autoridad, porque los padres que son padres funcionales enseñan la educación, ponen límites firmes, Ujú. pero con amor, Claro. ¿verdad? Para que los niños puedan crecer respetando reglas, normas, empieza la socialización entre hermanos y entre Ujú. padres. Sí. Y esto todo después, esto se lleva al colegio. Entonces los niños pueden ser adaptables Ujú. dentro de su tiempo de escolaridad y al salir del colegio, seres que pueden ser empáticos, tolerantes, receptivos, socializar bien y dar lo mejor para la sociedad. Así podríamos tener una sociedad y un país que pueda vivir más en armonía y en condiciones de paz y encontrar soluciones pacíficas a cada diferencia que se dé, porque diferencias siempre van a haber, no las podemos Ujú. evitar, pero cuando aprendemos a ser emocionalmente estables, es donde podemos encontrar un equilibrio entre la mediación que se puede hacer de forma pacífica. Totalmente. Hoy pues se da mucho el trabajar la inteligencia emocional de Sí, los chicos. También en nosotros los adultos, la salud mental es un boom sí, posteriormente a la sí, pandemia, ¿verdad? Y sí, eso está muy bien porque sí, los seres humanos, pues conforme vamos viviendo esta vida con esos tropezones, con esos exacto, sí, raspones, con sí, esas alegrías, con esas tristezas, pues vamos cambiando, ¿verdad? sí. Eh, y vamos, pues se espera que seamos mucho más resilientes, mucho más fuertes. Los padres y los maestros también y las personas que están alrededor de nuestros hijos también dan esas grandes lecciones de cómo reponerse, de cómo levantarse, Exacto, ¿verdad? De cómo exacto. enfrentar este mundo globalizado, tecnificado, que hoy por Sí, hoy yo sí, imagino, por ejemplo, hace cuántos años tú iniciaste ¿te acuerdas de tu primer día de docencia? sí, me recuerdo exactamente, porque yo me gradué y el rector del colegio donde mi hermano estudió, Ujú, lo invitamos a mi graduación. ujú. Y entonces él de una vez me dijo, ya tienes trabajo para el otro año. Entonces empecé en el año 78, creo que fue el 78, sí. Y me recuerdo que fue la ¿Qué grado te experiencia, tocó? me tocó segundo año de primaria Ay, qué y fue una lindo. experiencia linda que cuando yo me presenté a mi grupo, yo recuerdo que todos me abrazaban las piernas porque son re Ay, chiquitos, ¿verdad? sí. Y yo dije, ay, esta vocación de verdad yo la amo porque dentro de mi práctica escolar era igual, siempre Ajá. trabajé con los pequeños, pero yo dije, los niños tienen tanto amor que dar y hay que darles lo mismo, Ujú. hay que darles el mismo amor. Y me tocó tener grupos de mamás, pero mira, admirables, amorosas, cariñosas, receptivas, colaboradoras, pero yo creo que tiene que ver mucho la personalidad del docente. Claro. Cuando el docente da amor, transmite amor Ujú. y eso te regresa de la misma forma.
Y entonces esas fueron mis experiencias. Y por ejemplo, en ese año, ¿cómo se festejaba el Día de la Madre? Porque yo me recuerdo tanto que era ese magno evento y el colegio y los Sí, maestros se sí, preparaban y me encantaba, por ejemplo, a los niños pequeñitos, las maestras siempre debajo del sí, podio o del escenario sí. haciendo las muecas para que los niños se recordaran del baile o la presentación. ¿Cómo eran esos Para tiempos? mí, el primer año que trabajé con niños como eran pequeños y la celebración del Día de la Madre en Guatemala siempre ha sido Sí, un magno evento, sí, muy solemne, y como era un colegio católico, el colegio de infantes, mucho más. entonces, previo a la misa del 10 de mayo, porque se hacía regularmente el 10 de mayo, fuera Exacto. domingo, fuera sábado, fuera lunes, martes, no importaba, Ujú. pero había una misa solemne en honor a todas las madres, En ese entonces solo era de varones. Bueno, creo que solo de actualmente varones. es solo de varones, ¿verdad? Actualmente no sé si es mixto Ujú, o sigue siendo solo de varones. Creo que sigue siendo solo de ujú, varones. ujú. Pero previo a eso, nosotros organizábamos con los niños elaborar la tarjeta del Día de la Ay, Madre. Y sí. entonces había que ver esas bellezas de tarjetas donde ellos de su corazón escribían sus pequeños poemas o sus Ujú. pequeñas frases Frases, que sí. se las dedicaban a la mamá. Ujú, Luego hacíamos un trabajo manual, ujú, ¿verdad? Ya sea un cojín o un pequeño tapete ujú. o algo que los niños proponían Era el que sus proyecto. mamás necesitaban. Entonces trabajábamos por proyectos diferenciados en diferentes estaciones, Mm, porque unos decían, ah, no, a mi mamá lo que le va a gustar es un cojín, porque cuando regresa de trabajar, imagínate, te estoy hablando del año 78, ya teníamos mamás que trabajaban. activas laborales. Sí, o sea que aparte de ser madres, eran un apoyo y un sostén económico para Económico. el hogar. Ujú. Entonces, no, mi mamá que cojín porque cuando llega se recuesta un rato. Entonces, bueno, entonces una estación cojines. Qué lindo. Otros que pañuelos. En Ajá. aquella época Sí, todavía se usaban los pañuelos y exacto. había que pintarlo con pintura de tela O se a la bordaba, ¿verdad? flor, ¿sí? Con los niños no bordábamos por ser varoncitos, les costaba Ah, manejar la la aguja, aguja. pero Ujú, sí pintarlos. ujú. Entonces usábamos, cortábamos los pedazos de tela, poníamos un bastidor pequeño y ellos dibujaban lo que a su mamá les Qué gustaba. lindo. Sí, y entonces era algo, una experiencia linda. El mes de mayo era un mes que se celebraba casi todo el mes, porque pasábamos ya a final, las últimas semanas de abril y la primera semana de mayo haciendo trabajos manuales. Y que un colegio estrictamente católico y entonces se Sí. hacen muchas actividades religiosas. ¿Y en tu último año cómo fue? Porque hoy por hoy se ha transformado muchísimo también eso, ¿verdad? Yo recuerdo, Sí, por ejemplo, mi hijo tiene 21 años y todavía conservo algunos trabajos manuales, recuerdo su gabacha, sus tarjetas. Él fue un niño con muchas habilidades artísticas. sí. Diferente a mi hijo menor, que hoy es adolescente, pues él ya no se incentivó muchísimo en el colegio, pues este tipo de actividades, ¿verdad? Sí, sí. Pues el último año, ¿Hace ya cuánto te jubilaste? en el 22, Ujú, pero ese año ya fue todo diferente porque mm. estábamos por medio de la tecnología, estábamos trabajando todavía con la aplicación de Teams o el Ajá, programa Teams, ujú. entonces todo era en línea. Y entonces era de organizar a los niños en secreto por medio de esta ¿Qué grado te plataforma. tocó en el 2022, tu Eh, último año? Tuve ese año segundos, terceros y cuartos, pero donde yo era la encargada era un cuarto de primaria. Ajá. Entonces con ese grupo me tocó trabajar. Entonces las niñas y los niños, porque si era un colegio mixto, se organizaron de tal manera que hicieron diferentes actividades, poemas, Mm. canciones, un baile y todo en línea, ¿verdad? Pero sí, igual lo tuvimos que trabajar porque aquí en nuestro país el Día de la Madre
no se puede dejar pasar por alto. Es una fecha muy importante. También celebramos el Día de la Virgen de María Auxiliadora. Entonces, sí, es una fecha que prácticamente las mamás son muy agasajadas y muy festejadas en este mes. Pero mira qué belleza, porque esa transformación de los años 70 a los años 2000, Sí. definitivamente cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay vocación, cuando hay pues esa buena guía, esa buena instrucción que en este caso tú como docente, niños de cuarto primaria que todavía no conocen la pena o la vergüenza, ¿verdad? Sí. De decir, bueno, canto feo, no les importa. No, se organizaron re bien y lo hicieron excelente, porque ellos mismos escogieron sus canciones hechas por ellos, ¿verdad? Y las presentaron, y entonces se invitó a las madres que se unieran a la hora en que tocaba hacer el acto, y yo vi muchas madres llorar de la emoción, ¿verdad? Sí. Porque todos no podíamos hacerlo como lo habíamos celebrado en años anteriores, que nos íbamos a un lugar, que festejábamos, que comíamos juntos, que compartíamos. Esa experiencia también nos trajo mucho aprendizaje y Totalmente. mucha resiliencia, porque nos demostró que el amor pasa barreras. Totalmente. Y el estar en línea no fue una barrera para agasajar a las mamás y que los niños se lucieron. Hasta los abuelitos estuvieron invitados esa vez, se unieron en línea, hasta los abuelitos recibieron su apapacho por medio de los mensajes en línea. Fue una actividad y una experiencia muy linda, a pesar de no haber sido presencial. Pues mira qué lindas anécdotas, qué bonitas historias, y que definitivamente, como tú ya bien lo dices, no importa la distancia, no importa el tiempo. Tú antes de que entráramos al aire, pues compartíamos esas experiencias también de nosotras como hijas, ¿verdad? Exacto. Uno nunca deja de amar a su madre, Nunca. porque es esa persona tan importante en la vida de nosotros. Sí. No importa en qué país estemos, no importa la economía tampoco, ¿verdad? Y No. ese creo que antes de irnos a corte podría ser como ese mensaje de no importa dónde estés, no importa cuánto tengas hoy en tu cuenta bancaria. Importante que un Es el pequeño amor, detalle es el es el amor, que es el marca amor. totalmente la diferencia. Y quería hacer un paréntesis. El Día de la Madre se viene festejando desde la época de la antigua Grecia. Por supuesto. Imagínate que ya en aquellos años ya se celebraba el Día de la Madre a la diosa Rina, y ella era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Y ya se hacían festivales en la época de la primavera. Esto luego pasó a Roma, luego se extendió, y ya en la época contemporánea en Estados Unidos, dos activistas empezaron luchando por la paz de su país, Estados Unidos. Pero cuando murió una de ellas, su hija Anna Jarvis hizo más activismo todavía para darle reconocimiento a su madre. Y fue en 1914 que el presidente Wilson declaró día oficial para celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. ¡Qué lindo! Y así fue como nosotros con Dulce aquí anotando, porque esa parte de la historia no nos la sabíamos. Y luego así fue como llegó a Guatemala en la década de los años 30 a festejar ya como una fecha oficial el 10 de mayo. Y no importa si esa fecha es domingo, sábado, Exacto. no importa, es 10 de mayo. Y ese día las mamás tienen feriado, ese día los colegios festejan a las mamás, los hijos, y ahora hasta ya se incluye a las abuelitas en el festejo. Totalmente. ¿Verdad? Ya se toman en cuenta y se ha vuelto muy comercial, pero siempre el amor está ahí para celebrar a mamá. Pues Y gracias por ese sí. dato histórico, que de verdad, qué bonita historia, qué Sí. bonita historia. Imagínate, y ya en el mundo cristiano
desde la época en que Jesús marca la historia después de Cristo, se celebra también a María como la madre ejemplar de la humanidad. Pues mira, muchísimas gracias por traernos esos datos tan importantes y ahí es donde nos damos cuenta el papel fundamental por el cual Dios nos ha creado, nos ha Eligió a la puesto en mujer. este mundo como mujeres y ese rol tan importante que tenemos en la familia. Así que Janet, tenemos que ir a una breve pausa y cuando volvamos, pues vas a seguirnos contando de esas anécdotas, esas historias y que por supuesto el reconocer lo importante que es la familia, lo importante que es ese rol que tienen las mujeres, no importando que a veces son abuelitas, a veces son las maestras, a veces son las mamás, pero siempre hay una figura de una mujer Sí, que es importante sí, dentro de la familia. Así que así es. breve pausa y volvemos. Y seguimos pasando intensamente muy, pero muy bien. Estamos felices de verdad aquí con Janet Koditek, hablando de historia, hablando Sí, del magisterio, hablando de aquellos tiempos tan maravillosos en donde yo creo que para todos los que nos están escuchando, recordamos nuestra época de escolares cuando teníamos 8, 10 años y nos tocaba de repente llevar algún disfraz, nos tocaba antes se practicaba mucho la oratoria, ¿verdad? exacto, sí, El declamar algún poema, el cantar alguna canción, si tocábamos algún instrumento, sí, eso era algo espectacularmente maravilloso. Pero no importa cuántos años tengamos hoy, lo importante es honrar a esas personas que son integrantes de nuestra familia y pues este mes se honra mucho a la mamá, a la Virgen, se honra a esas personas que han, pues tal vez no reemplazado, sino que han, pues tratado la manera de tener ese papel fundamental dentro de la familia como lo es la mamá. A veces es una tía, a sí, veces es una hermana la que toca, que es sí, mucho mayor y le toca sí, terminar de criar al sí, resto de sus hermanos, una maestra, ¿verdad? Como tus sí. historias tan lindas. Em, Janet, cuéntanos un poquitito de cómo fue tu relación con tu mamá, por ejemplo. ¿Le hiciste algún detalle que ella conservó hasta el último día de su vida? Mi mami, con mi mami nosotros nos llevábamos muy bien, tanto mi hermano como yo. Tuve la suerte de tener una mamá súper amorosa, Qué lindo. muy funcional, llena de valores, nos inculcó muchos valores. eh, Sí, la relación era muy especial y el Día de la Madre cuando éramos chicos, pues en el colegio donde yo estudié teníamos que declamar Ujú. o teníamos que hacer una pequeña obra de teatro, todo Mm, enfocado para el Día de la Madre. En mi época, pues sí nos ponían a nosotros como mujeres a bordar. ujú. Me recuerdo que Es que cuando antes era educación para el hogar y para para el los hogar, niños era artes industriales, industriales. sí. Entonces me recuerdo que cuando yo ya estaba en sexto, me tocó tejer a tricot una Mm. mañanita para mi mamá. Ay, qué Entonces lindo. empezamos desde el mes de enero tejiendo y todo era que la maestra nos decía con amor a mamá, así que Ajá. aplicaditas a tejer. Y a mi hermano que recibía artes industriales, le tocó hacer una mesa de madera. Ay, qué Sí, lindo. entonces O hacían de esas tablas para picar también, ¿verdad? también, Ajá. sí, pero en el caso de mi hermano, recuerdo yo que cuando ya estaba él por quinto, sexto, le tocó hacer una mesa. Ujú. Entonces, y trabajos muy bien hechos, bien hechos. Y pues las tarjetas nunca hicieron falta, la ilusión de ahorrar, que en aquella época se utilizaban aquellas alcancías tipo tecolote, y Ujú. entonces ahí metíamos las fichitas de 25 centavos, que era lo que nos daban para el domingo, ¿verdad? Y la ilusión era ahorrar y romper para el 10 de mayo e ir a buscar un regalo para nuestra mamá, ya sean flores o algo que ella necesitara, pero siempre todo en secreto. Y nos íbamos con mi papá, vamos a ir a buscar algo para mamá y que no sé qué. Mm. Y era una experiencia muy bonita.
En mi época todo giraba alrededor del centro histórico. Totalmente. No existía la zona 10, ni la zona 9, ni todo lo que hoy existe Era el como Parque Central, el el Parque Palacio, Central, la el Catedral. Portal, en Ujú. la Sexta Avenida estaban las mejores tiendas, entonces ya sea que mi mamá necesitara una tela, íbamos a Lázaro o al Cairo. Ujú. O si queríamos darle un adornito o algo, íbamos al Gran Emir, que era el almacén De moda. de moda en aquel entonces, ¿verdad? Pero cuando escogíamos algo, tanto mi hermano y yo, de lo que habíamos ahorrado, nos dábamos cuenta que no lo podíamos cancelar, ¿va? Entonces venía mi papá y decía, yo también ahorré. ¡Bravo, bravo! Entonces sí podemos comprar algo para mami, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final era mi papá quien pagaba el regalo, ¿va? Porque uno como niño todavía no tenía ese concepto numérico del valor de las cosas. Totalmente. Solo mirábamos, ese está bonito para mi mamá, ¿verdad? Entonces, y cuando nos decían el precio, empezábamos a contar las monedas y no llegábamos. Entonces, mi papá decía, yo también he ahorrado. Qué bonito. Sí, Pues mira, eso es parte de la honra, sí, ¿verdad? Honrar a padre y madre, esto es promesa, es el único mandamiento con sí, promesa y esto es algo muy importante dentro de las familias. Yo creo sí, que debemos de seguir fomentando dentro del sí, grupo familiar la honra. Cuando es tu exacto. cumpleaños, cuando estás Sí, enfermo, sí, cuando estás triste, sí, cuando estás pasando por esa dura adolescencia, la sí. madre es también es responsable de honrar al hijo y el hijo a los Exacto, padres. de acompañarlo a uno en la adolescencia, porque la adolescencia es un periodo difícil donde uno está definiendo, digamos, su personalidad Ujú. y como que ya, yo recuerdo, yo en especial, ¿verdad? No voy a hablar de mi hermano hoy, pero yo en especial recuerdo que siempre cuestionaba a mi mamá, Ujú. porque en mi época eran repasos, las Totalmente. reuniones de hacer una fiesta donde habían Ujú. jóvenes y jovencitas, hoy son discotecas y no sé hoy en día cómo lo harán, pero en mi época No era queremos saber. sí, pero en mi época se llamaba repaso, que era una reunión de jóvenes En casa. en casa y estaban los padres de la Totalmente. persona que invitaba a su casa supervisando, ¿verdad? Ujú. Entonces mi mamá a veces me decía, no, ahí no me gustaría que tú fueras. Entonces yo cuestionaba. Entonces le decía, pero ¿por qué? Necesito una razón para saber por qué no puedo ir ahí. Entonces mi mamá ya me daba argumentos válidos. Mm. Entonces yo le decía, sí, tienes razón, mami. Entonces no voy. Entonces mi mami me decía, yo sé que porque te di razones válidas, estás tratando de ser obediente, Ujú. pero Lo no, no, intentas, sí, Janet. sí, pero no eres obediente si no te doy razones válidas. Mm. Entonces, yo creo que en esa época para mi mami, que con mucho amor, ¿verdad? Ella tuvo la paciencia de Totalmente. poderme dar las herramientas que cuando ella decía, a ese lugar no hay que ir o no hay que salir, tenía que ella pensar antes de dar la orden conmigo. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Con mi hermano era diferente. Mi hermano decía muy bien, pero hacía lo que quería. Pero mira qué lindo porque pues la educación, la formación en los Sí, hogares ha cambiado muchísimo, ¿verdad? sí, Hoy lamentablemente vemos hogares en donde el hijo falta muchísimo el respeto a sus padres y no digamos los chicos cuando van al colegio, ¿verdad? sí, Hoy retan a los a maestros. maestros, la Hoy autoridad. faltan al respeto, hoy no existe Sí, ese tipo de sí, autoridades. Por supuesto, no es en todos los casos, pero exacto. necesitamos los adultos, los seres humanos, ser un poco más conscientes, ser mucho más empáticos y que por supuesto Sí, necesitamos volver a esos principios tan importantes como sí, lo es el valor del respeto a la autoridad. exacto. Yo siento que hoy en día la familia está en crisis a nivel Totalmente, mundial. totalmente. Y aquí en Guatemala ya lo estamos viviendo también. Y creo yo que a los papás actuales lo que les hace falta es como saber dar límites firmes, pero con una disciplina, con amor, Totalmente. ¿verdad?
¿Por qué? Porque yo siento que algunas madres se sienten como culpables el tener que salir a trabajar Ujú. y tratar de complacer a los hijos con cosas materiales porque se sienten ellas que no están dando lo suficiente, pero no es así. Las madres siempre van a dar todo lo mejor, todo, todo, y Totalmente. todo lo hacen por los hijos. Lo único que tienen que hacer es cambiar esa mentalidad y ese sentimiento de culpa, porque yo hoy en día, por ejemplo, oigo a muchas madres jóvenes que Ujú. están entre 30 y 35 años que se sienten culpables de no poder atender a sus hijos como quisieran. Y yo Ujú. les digo, no, sí lo están haciendo. Con que ustedes sepan dar la calidad de tiempo Total. a sus hijos, es más que suficiente y están haciendo todo lo mejor. Y los valores siempre se trabajan. En Ujú. esos pocos minutos de calidad de tiempo se trabajan. Totalmente, totalmente. Tomarse esos pequeños minutos de receso. Y también les digo a las madres jóvenes que lo que deben hacer hoy en día, eso no se necesitaba antes, Ujú. pero hoy en día sí, como buscar un lugar de la casa que se llame el rincón de la calma, donde todos nos podemos calmar. Por ejemplo, entender, mamá viene cansada. Y que los niños sepan que ese lugar es donde ella se va a tomar un tiempo de Si la ven ahí, receso. saben que es Saben que su deben tiempo. respetar ese tiempo. Ujú. El papá igual llega cansado y a veces el hijo juguemos fútbol y esto, y tal vez el señor va muerto igual que la mamá, ¿verdad? Entonces que sepan que ese lugar es el rincón de la calma donde podemos regular nuestras emociones. También los niños Ujú. pueden tener un día difícil en el colegio y al irse a ese lugar es como el lugar donde van a validar emociones, a ver qué me pasó, qué sentí, ponerme, Reflexionar, ¿verdad? reflexionar, poner libros de lectura que pudieran ayudar. Y esa es como una recomendación a los padres de familia, a la familia actual, que Ujú. tiene que vivir circunstancias muy difíciles, porque en mi época no existía el tráfico que ahora hay. Hay mamás que se llaman 2 horas para regresar a casa Claro. y todavía tienen que revisar tareas, platicar, leerles un cuento, preparar la comida para el día siguiente. Entonces, ese rincón de la calma viene a ser como un punto donde pues puede regular todas las emociones de cada uno de los miembros de la familia. Eso es muy importante hoy en nuestro día. Sí, y como tú ya bien decías, son esos tiempos de calidad. Sí, No son cosas, sí, no son juegos, no sí, son videojuegos, no es el sí, último celular del momento, no es el calmar al adolescente con su genio difícil, sí, con una cuenta bancaria, ni con un carro nuevo, porque exacto. esas son cosas. Sí, son importantes, son necesarias muchas veces, pero son vanas, Sí, ¿verdad? Eso, el chico no va a recordar que le diste el celular de moda exacto. en su momento de ira Sí, o de angustia. Él va a exacto. recordar cuánta comprensión, cuánta compasión, cuánta calma hemos tenido Sí, para poder seguirlos dirigiendo. Mi querida Janet, el tiempo se nos va tan rápido. Es tan se va lindo rápido y conversar contigo porque has, sí. has traído tantos recuerdos a esta cabina. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a Sabes que ustedes. siempre eres invitada, siempre esta cabina está para ti. Podemos hablar de historia. Un día Sí, vamos a hacer un programa de tu hermano, las travesuras de tu hermano. sí, fabuloso. ¿Cómo cerramos este programa? Bueno, yo cerraría este programa dando el mensaje a todas las madres por ser el mes de mayo, que son mujeres que tuvieron el don de ser madres, que son mujeres geniales, valientes, resilientes Ujú. y que tienen todo el amor para poder dar, criar, formar y forjar seres humanos útiles a la humanidad.
Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y como hablamos de la familia, recordemos de que no somos perfectos. Todos tenemos una Así es. historia de la puerta de nuestra casa para adentro. Sigamos cultivando ese inmenso amor, sigamos fomentando valor y respeto a nuestros hijos y que definitivamente somos un gran equipo, somos una tribu. Así que Así es. muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan un lindo fin de semana y para las mamis que nos están escuchando a través de la frecuencia 105.3 o nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, un gran abrazo. Lo estás haciendo muy bien, Sí. siempre y cuando lo hagas con Con todo tu corazón y amor. con muchísimo amor. Así que será hasta el lunes cuando un volvamos a beso. encontrarnos. Adiós. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad, compartimos nuestros conocimientos y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.